Ok, entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos al módulo Trabajo Campo versión 2020, pandemia 2020. La primera cosa es presentarme oficialmente a las que no me conocen y los que no me conocen, que no estuvieron en las reuniones de antes. Yo soy Heidi Fritz, soy nueva en el departamento, en la escuela, no hay ni departamento ni escuela, en la carrera de antropología. Y les voy a hacer, junto con Araceli, este ramo de metodología. Mi expertise es en el ámbito de los estudios de género y en las metodologías cualitativas principalmente. Y bueno, he trabajado harto en el ámbito de las políticas públicas, del Estado, de las ONG. No soy como la típica académica, ahora vengo a entrar full time al mundo académico a partir de ahora. Estuve en Inglaterra y terminé mi doctorado en estudios de género y mujeres. Y entonces, bueno, ahora vuelvo y me estoy incorporando a la Universidad de Concepción a partir del 1 de agosto. Es primera vez que voy a hacer clases virtuales online, así que bueno, ustedes tienen una ventaja que ya tienen un semestre online. Y bueno, espero que este sea un espacio pedagógico fructífero para todos, que aprendamos en el camino y tengamos la flexibilidad y la flexibilidad para adaptarnos a estas situaciones que nos toca vivir, que para todos son nuevas y desafiantes, con muchas cosas a las cuales, digamos, adaptarnos. Bueno, si tienen alguna pregunta específica respecto de mí, de mi trayectoria, lo ponen en el chat o preguntan. Me gustaría un poco verles las caras para conocerlos, como no voy a tener la oportunidad de verlos quizás hasta cuando hagan una pregunta que pongan la cámara, si pueden. Una pequeña presentación. Eso. Ya, Araceli, tú, no sé si quieres presentar. Hola, Londra. Bueno, aquí varios me conocen ya. He sido profesora de lectivo de algunos, a otros le he hecho etnografía, a otros diversas cosas, así que igual es un gusto volver a vernos. Todos saben que soy antropóloga, sociocultural, salida de la Universidad de Concepción. Y un gusto volver a ver a algunos y a otros conocerlos. Me gustaría, sí, como un post de que quede como una clase con más retroalimentación y no como un monólogo, que los que puedan activen su micrófono, cosa de que podamos ir conversando y así podamos ir avanzando en la retroalimentación, porque me imagino que debe haber muchas dudas con respecto a lo que se viene en módulo, pues este nuevo cambio de forma de afrontar la realidad, claro, en pandemia. Así que la idea sería que los que tengan micrófono lo activen y vayan haciendo preguntas. Y yo igual voy a estar leyendo el chat y contestando lo que se pueda, así que eso. ¿Alguna pregunta así como respecto a las presentaciones? Si no, pasamos a revisar el sílabus. Yo por mi a mí me hubiera no gustado. Ninguna Perdón, pregunta. ¿ya? No, que yo no tengo ninguna pregunta. ¿Quién era la coordinadora de cuarto? La Paula. ¿Quién está en cámara? Yo soy, pero mi internet está muy malo, entonces me caigo todo el rato si prendo la cámara. Ya. ¿Tu pero nombre soy es Paula Castro? ¿Perdón? Sí, mi nombre es Paula Castro y también hay otra delegada que es Camila Rodríguez. ¿Y ella está en el hoy día? Sí, estoy sí. prendiendo la cámara, pero creo que no se activa. Con calma, Camila, con calma. Estoy con un fondo. Sí. Ya, te vimos un flashazo, pero bueno, por lo menos ahí tenemos una imagen de con qué estamos conversando. Perfecto. Ok. ¿Alguien alguna pregunta?
Ya. Chicos, ¿dudas, consultas? Yo tengo una consulta, es que como me había caído, no pude ver la presentación de la profe Heidi, entonces ¿podría presentarse de nuevo, por favor? Pero va a quedar grabado, Paula, Ah, bueno, no hay porque problema. si no, repetido para los que están escuchando, muy fome. Pero de ahí, de todas maneras, en todos los que están en el módulo trabajo campo, ¿toman antropología aplicada? Yo ¿Sí o no. Sí, o sea, la mayoría debería tomarlo. Ya. Porque entonces ahí igual voy a hacer de nuevo presentación, pero bueno, les va a quedar grabado. Pero en el transcurso también del curso voy a ir mostrándoles cosas como parte, digamos, de los contenidos del curso que han sido parte de mi trabajo, y eso también va a ser como presentaciones. Lo que dije en todo caso era como, bueno, como mi área de expertise. Lo que no dije, yo estudié en la Universidad Austral de Valdivia, antropología. Después hice un magíster en Ciencias Sociales en Flaxo, México, 2 años, el 2000, del 2000 al 2002. Y después, en 2012, me fui a Inglaterra a hacer el doctorado en estudios de género y mujeres en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Y lo que les dije era que en general mi trabajo ha estado más bien en el ámbito quizás uno podría decir de la antropología aplicada, en términos de que no he sido académica full time, más que en Inglaterra el último tiempo, y he trabajado en ONGs, en instituciones académicas, pero que también hacen transferencia técnica, y antes de irme trabajé para el Estado en un departamento de estudios, y ahí trabajé en temas de juventud y transversalización de género. Un poco mi expertise es ese también, la transversalización del género, no solo en el Estado, sino en términos de proyectos de desarrollo. Ese como, y lo que le había dicho, las metodologías cualitativas. Ya, pasemos ahora, Celia, al sílabus, ¿te parece? Sí, comparto pantalla yo, usted. Como quiera. Si quieres, partes tú y compartes tú la pantalla. Y de ahí me lo pasas cuando quieras. Ya. Chicos, nosotros le subimos ahora aquí este mismo módulo en Teams el sílabus. Está en archivos. Ustedes ya más o menos conocen cómo funciona esto, así que igual si tienen dudas, consulten, pero ya lo subimos ya y quedó ahí de acceso para todos, por si acaso. Sí, la idea es que piensen que el sílabus es un documento de consulta. Cada vez que tengan una duda, van al sílabus y dicen, pero ¿cómo lo habíamos planteado? Ahí va a estar los contenidos, la metodología del curso. Ya, ahí está entonces, este sería el sílabus. Lo estoy compartiendo ahí en pantalla. No sé si lo ven o no lo ven. Sí, se ve. Ya. Se ve bien. Yo miro para el lado de repente, chiquillos, pero no porque no lo esté pescando, sino que porque trabajo con 2 pantallas, entonces para mí es más cómodo tener una al lado de la otra. Entonces, acá arriba está la identificación de la asignatura. Este sílabus, en el mismo formato PDF, está tanto en Canvas como en Teams. Y más ratito se los voy a subir a Infoda. La idea es que lo tengan, como decía la profesora, ante cualquier consulta, revisen el sílabus. Están también los modos de contacto, nuestros correos electrónicos. En el caso de la profesora Heidi, es heidifritz@udec.cl y el mío es araveloso@udec.cl. ¿Ya? La modalidad de trabajo que vamos a utilizar con la profesora va a ser evidentemente virtual, y vamos a ir haciendo las reuniones o las clases vía Teams, como lo estamos haciendo ahora. Van a quedar grabadas siempre, y además se van a ir generando módulos en Canvas para que tengan igual como el material de apoyo y todo lo demás que implica la asignatura, más bien desde la perspectiva teórica. ¿Ya? La descripción, voy a achicarlo un poquito, o ven bien. Se ve bien, según yo, sí. ¿Sí? Igual se ve bien, sí. Ya. De las dos formas. Entonces, partamos con la descripción.
La descripción del ramo sería: la antropología contemporánea se aproxima a la realidad social y cultural a través de la investigación in situ, que supone una aproximación directa y participativa al lugar y a las sujetos de investigación. El módulo de trabajo de campo se orienta a lograr que el estudiantado de antropología pueda desarrollar investigaciones etnográficas de manera independiente, enfrentando y resolviendo las dificultades propias de la investigación antropológica en terreno. Toda investigación requiere de un diseño para preparar y anticiparse de la mejor manera posible a todas las fases del estudio, siendo el trabajo de campo una de ellas. Esta asignatura requiere que el alumnado diseñe una propuesta de investigación, la cual incluye la planificación del trabajo de campo y su posible ejecución, parcial o total. La ejecución del trabajo de campo prepráctica dependerá, dadas las situaciones de la pandemia, de las condiciones sanitarias, la reglamentación de la universidad, la modalidad de prepráctica a realizarse, ver la sección de metodología y las opciones de trabajo vía virtual y si las temáticas a trabajar se vinculan con cultura digital, redes sociales o información disponible en Internet. Es importante conectar esta asignatura con los otros semestres venideros, el 9 y el 10, o sea, la práctica profesional y el seminario de título y de titulación, idealmente este semestre en la fase previa del diseño de la investigación para el próximo año hacer la recolección y análisis de datos, así como la presentación de resultados y la fase final de la escritura. O sea, chicos, como pueden ver, de una u otra forma estamos presentándoles el ramo, dándole un poco un vuelco en la forma en la cual generalmente es abordada. Estamos esta vez tratando de trabajar más bien desde una perspectiva que va como potenciando el que ustedes unan su trabajo a través de estos 3 semestres venideros, que sería prepráctica, práctica y memoria de tesis. Claro, ahí lo pusimos ahí idealmente, pero en el fondo la idea es que ustedes vayan, el diseño que se tiene que presentar les sirva para luego hacer su trabajo campo cuando hagan la prepráctica, o sea, la práctica, y después el seminario de título. En el fondo hacer una continuidad. Idealmente, mantener el tema. Si no pueden mantener el tema, no importa, porque en el fondo va a estar el ejercicio, van a haber hecho el ejercicio del diseño, y entonces lo que tienen que hacer después es rediseñar, pero ya tienen un ejercicio de diseño, porque ahí quería hacer un énfasis yo de la metodología. La verdad es que no se aprende teóricamente, la metodología se aprende, bueno, como todas las cosas diría yo, se aprende haciendo. Entonces, en la medida en que se vayan planteando un tema de investigación, empiecen a hacerse preguntas de investigación, vayan delimitando, vayan leyendo, en la medida que se vaya construyendo un problema, ustedes van a ir aprendiendo cómo hacerlo. O sea, en teoría no tiene sentido mucho hacer la metodología. Entonces, vamos a ver la teoría, pero vamos a ir bajándolo siempre eso a la práctica. Entonces, la idea es que tomen esto como un ejercicio que les puede servir para su investigación final que van a hacer en el seminario de título, cómo no, pero este ejercicio metodológico ya les va a servir aunque cambien de tema, ¿ya? Había un alumno que tenía la mano levantada. Sergio, ¿quería hacer una pregunta? No, bajé la mano. Ah, ya. Ok, ya. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Araceli, continúas tú y después yo empiezo con la metodología, después vienen resultados y contenidos. Si quieres yo parto de ahí con los contenidos. Aquí una nota que algo que igual se había conversado ya desde el semestre pasado, que es que en el caso de que alguno de ustedes tenga algún problema de conectividad, ya sea que no se pueda conectar toda la semana en estas clases que vamos a hacer sincrónicas, o que tenga algún otro tipo de problema, que por favor nos informe, y así nosotros estamos al tanto y podemos ver opciones para subsanar el tema o buscar alguna forma de ponernos de acuerdo con ustedes para que tampoco queden como atrás en lo que vayamos avanzando en las clases, ¿ya? Resultados de aprendizaje esperados. Al término del curso, el estudiante podrá construir una problemática de investigación y diseñar un proyecto de investigación antropológica, considerando los aspectos teóricos, empíricos y el diseño de investigación.
Además va a poder elaborar una estrategia metodológica de investigación etnográfica de manera adecuada al problema de investigación formulado. La 3 es planificar y llevar a cabo un trabajo de campo de manera independiente, considerando los aspectos éticos, metodológicos y logísticos. Y por último, elaborar un informe de trabajo de campo de manera adecuada a los estándares de la investigación social. Esos serían los aprendizajes esperados después de este semestre. Ok. Eso no ha cambiado respecto de lo que ustedes tienen en su programa de trabajo. Lo que hicimos con la asignatura es cambiar la metodología fundamentalmente y reordenar un poco los contenidos, dándole mayor énfasis al diseño de la investigación. Entonces vamos a partir la unidad 1 con el proceso de investigación, introducción aquí en lo que es una investigación, tipos de investigación, después planteamiento del problema, delimitar un área temática de investigación, construcción del problema de investigación, lo que también se llama como construcción del objeto, y definición de objetivos de una investigación. Y luego la revisión y sistematización de antecedentes teóricos y empíricos, que en el fondo eso es marco teórico, marco referencial. Marco teórico, sí. Lo que es, o marco teórico, y también se le llama a los antecedentes empíricos, es con lo que llaman estado del arte también. Después la unidad 2, el diseño metodológico. Vamos a ver métodos y técnicas de recolección de información, observación participante. Esto es como una revisión un poco de lo que ustedes ya han visto, entiendo, en otros ramos de metodología. Entonces, podemos quizás profundizar en algunas y otro va a ser como un barrido más bien, ¿ya? Observación participante, entrevistas cualitativas, entrevistas grupales, registros secundarios, etnografía digital. Esto es una cosa que hemos incorporado a propósito de la situación de pandemia, pensando en que algunos de los proyectos de los diseños puedan ser trabajados de manera digital, que es un área que hace bastante rato viene desarrollándose en la antropología. Entonces queremos incursionar un poquito en eso y dar la oportunidad de que empiecen a trabajar con eso. Temas de confiabilidad, validez y triangulación. Después plan de trabajo, tiempo, recursos, actividades, proceso de recolección de información, registro y sistematización de datos, cuadernos de campo, base de datos, fichas, etc. Y la unidad 3, otros aspectos importantes de la investigación. Tenemos ahí consideraciones éticas de la investigación antropológica, análisis de la información, métodos de análisis, organización, interpretación y escritura, presentación de resultados y elaboración de informes. Esto último no lo vamos a trabajar tan en profundidad porque más bien la fase de análisis, en el diseño uno tiene que decir más o menos cómo analizar los datos, pero eso lo trabajan generalmente cuando ya están haciendo la práctica profesional. Vamos a hacer un esbozo, digamos, concentrándonos más en lo que va en el diseño. Y el tema de las metodologías. La metodología en general de cómo hemos organizado la asignatura. Entonces vamos a hacer un trabajo teórico práctico a través de las clases virtuales para reforzar contenidos metodológicos y acompañar el diseño de investigación y la prepráctica. Entonces, las clases virtuales se impartirán en 2 bloques. Vamos a hacer 2 bloques. Uno de exposición de contenido por las docentes y un segundo bloque de trabajo metodológico práctico basado en lecturas previas. Esta separación en el fondo es para que, justamente como lo decía yo, lo que trabajamos en teoría, luego lo vamos a trabajar en la práctica. Entonces vamos a ir haciendo ejercicios grupales, pero cada uno trabajando su diseño, a no ser que el diseño de investigación sea de 2 personas. Luego tenemos sesiones dedicadas exclusivamente a la presentación de los avances de los diseños de investigación, o sea, vamos a tener en el mes de noviembre, parece, lo vamos a ver de ahí, presentaciones de sus avances en el diseño, de manera de que tengan retroalimentación, tanto de nosotros como de sus compañeros, en sus diseños. Y que ustedes también vayan conociendo qué es lo que están haciendo sus compañeros y tener una idea del trabajo de los demás. Y también sesiones tutoriales cuando sea necesario para apoyar al alumnado que no pueda conectarse a la clase previa coordinación con las docentes, ¿ya?
Entonces, la metodología de estos trabajos grupales, que es el segundo bloque de la clase, la idea es que se constituyan grupos de 4 o 5 integrantes para la discusión, compartir dificultades, desafíos y estrategias, y contribuir a la retroalimentación entre pares. Estos grupos funcionarán conjuntamente a lo largo del semestre, en el segundo bloque de la clase y también de manera independiente si ustedes quieren hacerlo. Y se requiere realizar las lecturas previas para la clase, ya que estas facilitarán las tareas a realizar sobre el diseño de investigación de cada estudiante. Se discutirá en grupo cada diseño para luego compartir en plenario los desafíos, las estrategias y los avances logrados en esa sesión, y cada estudiante debe entregar al final de la clase una tarea, que es en el fondo este ejercicio que hemos hecho en clase, y que puede extenderse el plazo hasta el día siguiente, los que no quieran arreglarlo un poquito pero en el fondo son pequeños ejercicios metodológicos que van a constituir una tarea. Les pongo un ejemplo para que tengan una visión. Es como, estamos hablando de cómo pensar el tema de investigación, entonces la idea es hacer un listado de los temas que les interesan, dentro de esos temas que les interesan elegir uno o dos, y luego hacer un listado de los subtemas dentro de esos temas, y luego pensar en uno de esos subtemas y decir, bueno, las preguntas de investigación que me interesan o las áreas de investigación que me interesan son tales y tales, y esbozar una pregunta de investigación. Y eso sería el ejercicio, esa sería la tarea. Entonces, en el fondo, no es que sean grandes tareas, sino que son ejercicios que vamos a hacer en clase, que los van a hacer individualmente, pero trabajados en grupo. Cada uno le va a presentar a su grupo sus ideas, las van a discutir, y luego los van a presentar en plenario. Y van a entregarlas al final de la clase o al final del día siguiente. Eso del trabajo grupal. De ahí lo que hemos llamado metodología de prepráctica. Estas 3 modalidades que se conversaron en Consejo Profesores y también en el Consejo Carrera en función de la situación de pandemia. Entonces tenemos una primera opción que sería la inserción en investigaciones de académicos de la universidad vía teletrabajo, u otra opción a evaluar. O sea, si algún académico define alguna otra opción, habría que verlo, pero eso se va conversando caso a caso. Y tenemos un anexo que está el listado de investigaciones en las que se pueden insertar. La opción 2 es inserción en instituciones autogestionadas, vía teletrabajo u otra opción, que es como digamos, un poco más la opción tradicional que tenían de prepráctica, pero en este caso privilegiando el teletrabajo, a no ser que puedan ver otra opción, digamos, que se asegura y se acomode a las situaciones de ustedes. El tercero es, si es que no se pueden insertar o no les interesan las investigaciones del académico o no se han podido insertar en una institución, es avanzar en el proyecto personal, en el diseño de su investigación, pensando en esta idea de prepráctica, práctica y memoria. Esta opción implica trabajo guiado por las docentes del módulo y avance de acuerdo a las posibilidades de cada quien en aspectos metodológicos prácticos, sea prueba de instrumento, aplicación de piloto de pautas de observación, pautas de entrevistas online, etc. Y opciones de terreno virtual. O incluso podría ser si alguien está en una zona en que no hay cuarentena y quiere hacer una prueba de un instrumento en terreno, si es que las condiciones se lo permiten y se siente seguro, también puede hacerlo, ¿ya? Entonces, estas 3 opciones de prepráctica pueden o no incluir trabajo de campo, virtual o in situ, parcial o total. Esto se evaluará caso a caso con las docentes dependiendo de las condiciones sanitarias, las indicaciones de la universidad, los protocolos de las instituciones en que se inserten y las condiciones particulares de cada estudiante. Para este año la prepráctica consta aproximadamente de 100 horas en este semestre, porque en el fondo son 6 horas por semana. El semestre tiene 17 semanas contando desde hoy día, y esos son los días jueves y viernes que ustedes tienen libres para trabajar en su prepráctica.
hay algunas puede que empiecen ya esta semana o la semana siguiente, otras pueden que empiecen más tarde. El punto es que tienen que completar estas 100 horas en el semestre. No sé si hacemos una pausa para preguntas. Sí, yo creo que sería importante que nos contaran, chicos, si entendieron un poco esta nueva modalidad, Sí. que es un poco diferente a la que se usaba habitualmente en la prepráctica. Si se entendió, si quedaron con dudas, quedaron claros, ¿la habían escuchado ya o no? ¿Les parece, no les parece? Sí. Me gustaría saber un poco cómo eso. ¿Cuál es como su percepción? Sí, la idea es Ahí que... está la Alondra. Ya, perfecto. Alondra, ¿tiene silenciado el micrófono? Sí. No sé si el profe estaba prendiendo la cámara nomás para que me vieran. Ah, ya. No sé, chicos, Alondra, ¿te quedó claro a los demás? A mí ¿les por lo quedó menos, sí, me Ya, queda claro. estas nuevas como 3 opciones que hay para que ustedes se inserten en estas 100 horas de prepráctica queda clarísimo? ¿Ya? Igual Sí. el sílabus queda disponible para ustedes, lo pueden volver a leer, pero es importante que no hagan todas las preguntas ahora porque es el momento para que podamos abordar todas sus dudas. Bueno, yo en lo personal, a mí me interesaba como poder insertarme en alguna institución y ahí yo no sé, por ejemplo, si los profesores o la carrera tendrá alguna posibilidad de contactos para uno poder tener el enlace a alguna gama de instituciones o si tiene que ser una gestión como propia de nosotros. Porque, por ejemplo, yo ya lo venía pensando hace tiempo y como a mí me interesa como la antropología en la gestión pública, me interesaba quizás poder integrarme a alguna institución municipal. Conozco el caso de algunos compañeros del año pasado que, por ejemplo, trabajaron en el C3 y ahí yo tendría como una posibilidad de contacto, pero más que eso no tengo otra vía como de acercamiento a esas instituciones. Sí. Alondra, en el caso específico de las instituciones, bueno, tú sabes que normalmente se hace como un levantamiento y una oferta de preprácticas, que en este caso, este semestre, debido a las condiciones de la pandemia, y ahora que en Concepción estamos con cuarentena, es prácticamente inaplicable un poco, no hay un llamado de las instituciones porque no hay al menos no directamente hacia la carrera, no hay un interés real en este momento, bajo estas condiciones, de generar un vínculo de prepráctica. Entonces, por eso igual lo dejamos como autogestionado, porque si, por ejemplo, llegase a pasar que algunos de ustedes conocieran, no sé, a alguien que trabaja en una institución, y esa persona los puede ubicar ahí y les puede decir, ya, ok, yo te gestiono todo y tú vienes a hacer la prepráctica acá, o en modo online, como está sucediendo ahora en las instituciones, por lo menos aquí en la octava región, en su gran mayoría, podría ser, pero al menos desde las instituciones generalmente nos piden practicantes, que son como la gobernación, que son, por ejemplo, la municipalidad, ese tipo de instituciones no ha hecho ningún llamado porque están manejando primero ellos qué hacer con su gente, yo creo, y luego poder ver la recepción de futuros profesionales. Entonces, por eso es que se amplió un poco esta perspectiva de posibilidades de prepráctica, porque se entiende que de una u otra forma podrían sentir que se ve afectado su proceso de prepráctica, entonces hay muchas más opciones que las que habían antes. Claro, en ese sentido, por eso es que se generó este listado de académicos y académicas que están ofreciendo cupos dentro de sus investigaciones. Entonces, dado que no hay una demanda desde otras instituciones, entonces desde la universidad lo que se está haciendo es, lo que hicimos como profesores, digamos, es armar esta estrategia. Eso no quita que si usted, como tú decías, tienes un contacto, puedas usar ese contacto para ver si es que eso es posible. El tema es que está compleja la situación dado no solo por la pandemia, sino que porque ahora ustedes están en cuarentena ya. Entonces, ahí tendrían que gestionarlo de manera autónoma.
¿Ya? Hay otra mano levantada. Sí, está la Constanza y luego viene Sergio. Constanza. Hola. Sí, Hola. tenía igual una duda que se relaciona con lo que mencionaba Londra. Que por ejemplo, si existe esta posibilidad de asociarse como alguna institución o algún espacio que trabaje alguna temática, ¿qué pasa si, por ejemplo, se agrega a una persona como con algo que ya están avanzando ellos y ellas, como a un equipo de trabajo y que uno pueda cumplir ciertas tareas que no se relacionen directamente con lo que uno va trabajando en el curso? Esa es mi duda. Por ejemplo, no sé, si hay un equipo de trabajo que está solicitando personas para acompañar, no sé, algo más logístico, la aplicación de metodología o ese tipo de cosas, pero no se relaciona directamente con las tareas o los objetivos que tiene el curso en sí. Esa es mi duda. No sé si se entendió, pero eso. A ver, Constanza, lo que tú estás diciendo es, si tú te insertas en un equipo en que no hay que hacer, por ejemplo, un diseño de investigación, o que si pusieras un ejemplo más concreto, porque en el fondo lo que yo pienso, si tú te insertas en un municipio, por ejemplo, y el municipio, por supuesto, no está preocupado de un diseño de investigación, pero sí va a estar haciendo tareas que tienen que ver con el ámbito de la antropología o con proyectos sociales o cosas así. Y entonces sí te puede servir a ti, aunque la tarea específica no sea, no sé, diseñar un proyecto social, por ejemplo, sí pueda servirte como para insertarte y establecer un vínculo. El punto es qué tanto les interesa a cada uno de ustedes, y es una cosa que cada uno de ustedes va a tener que evaluar, es hacer las tareas que les están ofreciendo, porque, por decirte, si yo fuera la estudiante en práctica y en un municipio me dicen, arme un proyecto social, me parece fantástico como práctica. Si también me dice que, no sé, tengo que acompañar al encargado de desarrollo comunitario a visitar a las organizaciones con las cuales trabajan, también me parece interesante, aunque no sea que yo haga un proyecto, pero sí uno tiene una experiencia de terreno o qué sé yo. En estas condiciones de pandemia, no sé qué tan posible es eso, pero hay ciertas actividades quizás que no tienen directa relación con armar un diseño de investigación o un proyecto social, pero que sí pueden serles útiles a ustedes en términos profesionales. Pero eso es una cosa que tendrían que evaluarlo cada uno de ustedes y que lo podemos conversar en los casos particulares, yo creo que también. No sé, Araceli, si tú tienes alguna cosa que agregar ahí. Claro, yo creo, Constanza, que un poco como lo decía la profe, sería importante un poco ver cuáles serían estas tareas que tú vas a realizar o que vas a cubrir, Claro. Y que aunque no tienen por qué tener una relación directa, por ejemplo, con el diseño de investigación, que es lo que vamos a estar pasando en el ramo, pero tendrían que ver como con tus habilidades o con tus aptitudes o con tus herramientas como antropóloga. Claro. Por otro lado, desarrollo de habilidades. Claro, por otro lado, si por ejemplo nos cuentas que vas a estar en una municipalidad y que no tienes tanta claridad de qué vas a hacer y terminas sacando fotocopias, sería una problemática, porque eso pasa. Entonces, por eso sería importante que lo fuéramos revisando, en el caso si por ejemplo tú ya más o menos tienes conversado el tema con alguien o con alguna institución, que después de manera personal nos mandaras un correo, hiciéramos una reunión y viéramos un poco cuáles son las opciones que te ofrecen, si están asociados con las expectativas que tú tienes, por un lado, y por otro lado, si están vinculadas con lo que se espera un poco de la prepráctica. ¿Se entiende o no, Constanza? Sí, entendí súper bien. Gracias. El Sergio ahora también tenía una pregunta. Sí, ¿cómo se formaliza la prepráctica? ¿Hay que hacer algún, no sé, como presentarle a ustedes que son las profesoras como alguna documentación de que iniciamos? ¿Cómo? Lo vamos a ver ahí un Todo poquito eso más está en el sílabo, abajo. Sí, eso lo ya. vamos a revisar. Lo miramos de ahí a continuación. ¿Les parece? Y seguimos con ¿alguien más tenía una pregunta? La Javiera. Javier. Sí, hola. Hola, Javi. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a cómo nosotras o nosotros rendimos las cuentas de las 100 horas que vamos a trabajar en la prepráctica. ¿Eso se anota en algún lugar o se rinde con ustedes directamente? Y la segunda pregunta es con respecto al tercer punto de la metodología de la prepráctica, con respecto al proyecto personal, que en verdad no me queda muy claro, porque es un proyecto que solamente tiene que estar guiado por ustedes o por otras personas igual,
¿O es como un proyecto más bien como un esqueleto de un proyecto? O un proyecto, por ejemplo, como lo hacen los docentes, que tiene que estar, que viene desde un fondo más formalizado. Entonces, no me queda muy claro cómo es ese punto. Javiera, la primera pregunta, las 100 horas, va a depender en qué modalidad te insertes, porque si vas a trabajar con un académico, seguramente vas a tener reuniones, vas a tener, qué sé yo, algunas tareas, no sé si tienes que hacer una entrevista, entonces tú vas a ir sumando, por ejemplo, horas de reuniones, horas de entrevistas online, horas de presentaciones después de las entrevistas que hiciste, qué sé yo, no sé, horas de transcripción. Te pongo un ejemplo. Entonces, esas 100 horas tú vas sumando hasta que tú completas eso. En el caso de la investigación con académicos y con instituciones, digamos que puede ser un poquito más formalizado, pero en el fondo, en el caso del avance del proyecto personal, son estas mínimos 6 horas, lo que tienes que pensar es que son 6 horas por semana de trabajo. Y que y ahí paso a explicar a qué se refiere el proyecto personal. Avance en el proyecto personal es, así como estamos diciendo que vamos a hacer un diseño en el curso, es trabajar en este diseño, pero solo, con el acompañamiento de nosotras como docentes. No van a tener como supervisor ni a un académico ni a alguien de una institución, sino que seríamos nosotras las que las vamos a acompañar en el proceso. Y cuando digo que es un proyecto personal, es el diseño que tienen que hacer, pero en el que van a tener más tiempo estos días jueves y viernes para que, y ahí tendríamos que, para avanzar en su diseño, más allá quizás del diseño, podría ser que avancen más en lo que poníamos aquí, prueba de instrumentos, aplicaciones piloto, o en la metodología. Eso es algo que tenemos que acordar, porque podemos, por ejemplo, también pueden trabajar más en el marco teórico. El proyecto que ustedes tienen que presentar, el diseño como producto final de este módulo, son 10 páginas. 10 páginas en que se incluye todo, metodología, marco teórico, estado del arte, etc. Y eso son 10 páginas. Si es que ustedes optaran por esta versión de la prepráctica, que es avance en el proyecto personal, aparte de esas 10 páginas, tendrían que tener otras cosas. O sea, un marco teórico más ampliado, o un estado del arte más ampliado, o una metodología más desarrollada, pero esas son cosas que vamos a ir, que tendríamos que, en cada caso particular, ver y evaluar con cada estudiante. ¿Les queda por ahí un poquito más claro? Si hay preguntas, háganlas nomás, porque lo importante es que se entienda cómo vamos a funcionar. Eso es lo importante, para que ustedes puedan elegir, digamos, con claridad. Claro. Javi, mira, como para simplificar un poco la idea, por un lado estaría la inserción, o la opción 1, que sería la investigación con académicos, que es cuando ustedes, como prepracticantes, ponen a disposición estas 100 horas algún profesor, algún académico de la universidad en algún proyecto, o alguna formulación de proyecto. Entonces, cada uno dice ya, ok, este alumno tiene 100 horas, entonces estas 100 horas las voy a gastar, no sé, son reuniones mensuales, así que ya me van a ir 3 horas, por ejemplo, le voy a pedir que haga 6 entrevistas, y ahí voy a tener una cantidad de horas, y así se van sumando. Y después tú distribuyes el trabajo en el semestre. Claro. Que es como generalmente se suele trabajar en estos casos, uno más o menos calcula la cantidad de horas por cada uno de los trabajos que va a hacer. Por otro lado, está la inserción en las instituciones, que también la institución sabe, ustedes se presentan, dicen tenemos 100 horas, la institución dice ya, vas a venir, como decía la profe, 6 horas, no sé, pues 3 horas el jueves, 3 horas el viernes, o te vas a conectar y me vas a hacer, no sé, pues esta tabla, o me vas a avanzar en la sistematización de esta encuesta y tienes todo el semestre para hacerlo, se calcula que son 100 horas de trabajo. ¿Ya? Así sería en el caso de las instituciones. Así es como generalmente se lleva el proceso de las instituciones. Ahora, la nueva opción, que sería como este avance en proyecto personal, está orientado, como habíamos comenzado en un principio, en esta idea de diseñar y de vincular,
que se quiere como la prepráctica, la práctica y la tesis, que como dijo la profesora Heidi, la temática no tiene por qué ser la misma con la que parten ahora. Seguramente van a cambiar porque uno igual va, a medida que va puliendo como los intereses, va encontrando más de dónde engancharse, pero de una u otra forma es que ustedes partan con esta perspectiva de, ok, vamos a diseñar el proyecto que va a ser el que voy a tratar de llevar desde mi prepráctica hasta mi memoria de título. Y va a haber como una temática en particular que van a ir trabajando en paralelo con lo que nosotros vamos a ir pasando teórica y prácticamente en la clase. O sea, nosotros, por ejemplo, como decía la profe Heidi, les vamos a dar una tarea y esa tarea va a ser una tarea para todo el curso. Pero además la gente que trabaje en el proyecto personal, como no va a estar ni en una institución ni en un proyecto, va a estar trabajando además seguramente otra cosa. Por ejemplo, en algún caso la persona dice, ay, me gusta este tema, pero no lo conozco tanto, o no conozco tantos autores. Entonces parte con el estado del arte y empieza a recopilar eso. ¿Se entiende o no, Javi? Sí, súper bien. Ya, Entonces, bacán. en el fondo, esa tercera metodología sería básicamente conectarlo con el trabajo final que vamos a presentar terminando este ramo. Sí, sí, sí. Es como conectarlo como con la idea final del propósito de la carrera un poco, porque es como decía la profe antes, no tiene por qué ser exactamente el mismo tema, pero el ejercicio les va a servir para de una u otra forma saber cómo llevarlo si es que quisieran cambiar de tema, o por último para poder adentrarse en las temáticas que a ustedes les interesan. ¿Se entiende, Javier, o no? Sí, se entiende. Gracias. Sí, Ya. son como un poco las dos cosas. O sea, por un lado es vincularlo con el producto final del curso del diseño y vincularlo con la práctica profesional del seminario de título. Pero eso corre también para los otros casos de... La idea es que el diseño esté pensado siempre en este periodo de... Cuando ustedes tengan que, lo vamos a revisar de ahí, pero cuando tengan que hacer el diseño, la idea es que lo piensen para 3 semestres. Este semestre, el semestre de ahí, el primer semestre del próximo año y el segundo semestre del 2021. O sea, en el fondo, el diseño que van a hacer ustedes en este curso es un proyecto para ser realizado en 3 semestres, independiente que cambie y de la modalidad de prepráctica que hagan. Si el punto es que con la tercera van a estar más orientados a su proyecto personal que al trabajo de la institución o al trabajo académico que hagan, de algún académico. Ya. ¿Quedó claro, chicos? Con las 3 metodologías, sí. Es importante que esto quede zanjado porque la idea sería que ustedes pudieran elegir como lo más informado posible cuál de estas 3 opciones quieren. Sí. Igual más abajo tenemos el listado y lo podemos ver, ¿ya? Ya. Entonces, la evaluación. La idea es entonces que estas tareas, estos ejercicios que vamos a hacer en el segundo bloque de la clase, de manera grupal, van a tener, esas van a valer un 25%. Digo, tareas trabajadas en clase grupalmente, pero que se hacen individualmente, a no ser que el diseño lo hagan de a 2, que eso también es posible. Como los seminarios de título también los pueden hacer de a 2, pensamos que desde ya podrían hacer también su diseño si quieren trabajar con otra persona, en parejas, ¿ya? Bueno, eso valdría un 25%. El diseño de investigación, individual le puse ahí, o en pareja, tendría el 50%, y tendría en el fondo 2 partes. Una primera que es presentar este avance de diseño en clases, para tener feedback, y ese vale 20%, y luego el informe, como a mitad del semestre, en noviembre creo que lo pusimos, y el informe final del diseño una semana antes de que termine el semestre. Y luego le pusimos un 25% al informe ejecutivo prepráctica, que en el fondo es decir qué es lo que hicieron como prepráctica, contar un poco la experiencia
después les vamos a presentar un formato, más los anexos que serían los productos que ustedes produjeron. Entonces vamos al detalle aquí, tenemos. Entonces, diseño y tareas pueden ser realizados en pareja o individualmente. Si el diseño es individual, entonces las tareas también son individuales, pero si deciden trabajar en pareja, entonces pueden hacer los ejercicios, las tareas en pareja y por lo tanto el diseño también en pareja. Después, las tareas son prerequisito para la evaluación del diseño. Las tareas son prerequisito para la evaluación del diseño. Quedó mal redactado. Tener al menos el 50% de las tareas y un punto por cada tarea. Creo que son 7 tareas, lo vamos a ver en la planificación. Entonces tienen que tener por lo menos el 50% de las tareas para poder presentar en clase su diseño y para ser evaluados en el informe final del diseño, ¿ya? En el fondo tienen que pensar que todas estas tareas y estos ejercicios que van a ir haciendo son ir ayudándoles a que ustedes avancen en su diseño de manera grupal, de manera colaborativa, de manera guiada con nosotros. Entonces, si hacen el trabajo en clase, ya tienen hecha la tarea en el fondo. Es para que podamos ir trabajando colaborativamente y se les haga más fácil en el fondo. La presentación de avance del diseño, hay que inscribirse previamente con la fecha y nombre del estudiante en el calendario Canvas a partir de la clase 8 hasta la clase 11. Así lo pusimos en la planificación. Y serían 4 exposiciones por clase, más o menos, dependiendo cuántos alumnos sean al final, porque eso va a depender de la cantidad de alumnos. Luego entonces tenemos el informe final del diseño, que sería entregado el 4/1 del 21, y lo hicimos en un formato Fondesit, como para que es el formato que se le pide ahora a un investigador que quiere postular a fondos de investigación, para que ustedes tengan como un aprendizaje también en el fondo de cómo son esas postulaciones, que es lo que yo les decía, que tiene 10 páginas. Y que incluiría un plan de trabajo para los 3 semestres. El segundo del 2020, o sea, este semestre, el semestre 1 y el 2 del 2021. O sea, esta idea de que ustedes van a hacer un diseño que dura año y medio, ¿ya? Pensando en la investigación completa, en que ustedes hagan su investigación completa. De ahí el informe ejecutivo de prepráctica, que la idea es que lo entreguen el 11/1, que sería la última, me parece, la última semana. Y el prerequisito es entrega de la ficha de prepráctica hasta el 5 de octubre. La ficha de prepráctica es simplemente como esto de dejarnos saber cuál es la modalidad que van a utilizar, la cual van a optar para la prepráctica. Tenemos el formato al final. Y es un informe de 4 o 5 páginas, más los anexos, productos comprometidos y entregados en el marco de la prepráctica, así como evaluación del practicante. En formato Verdana 10, espacio simple. Entonces, es un informe cortito, más los productos que hayan desarrollado. Tenemos la bibliografía. Chicos, ¿se entendió si las evaluaciones o no? Veamos, sí, dudas con las evaluaciones. Porque puede que se confundan ahí con tantas cosas, entonces me interesa que quede claro y que más o menos qué es lo que incluye, cuáles son los pasos. ¿No hay ninguna duda? Sí, se entendió. Ya. Sí, yo también lo entendí. Todos esos puntitos, esos puntos que aparecían en el... Ahí debajo. Que vale 25%, claro. Todos esos puntos valen un 25% en total, ¿cierto? ¿Qué puntos, ¿O perdón? No. No. Es que dice... no, estoy todo perdido. Eso es la explicación. Luca, eso es la explicación de las evaluaciones. Lo que está acá arriba es el total. Si tú sumas 25 más 25 da 50, más 50 serían 100%. ¿Ya? Las evaluaciones en el fondo son 3. Tareas, diseño, informe ejecutivo de prepráctica. ¿Ya? Esos son 3 las tareas serían las que vamos a hacer, como decía la profe Heidi, en este módulo práctico que vamos a tener todas las clases. ¿Ya? Me parece que son 6 o 7.
Después, el diseño de investigación es lo que vamos a estar trabajando durante todo el semestre. Sí. Y va a estar como el proceso, el antes y el después evaluado, y el informe ejecutivo de prepráctica, que sería en realidad que ustedes nos cuenten qué hicieron con esas 100 horas. Ya sea en un proyecto, ya sea en una institución, ya sea ustedes solitos. O sea, que nos cuenten en qué gastaron esas 100 horas. Eso es simplemente. ¿Se entendió, Luca, o no? Ah, ya, sí, me quedó clarito. Ya. Gracias. De nada. La bibliografía, chicos, está casi toda en PDF, la vamos a subir. Y está aquí toda citada. ¿La quiere revisar, Heidi, o no? Podemos decir algunas cosas generales. Lo que quería nomás destacar es que vamos a usar Baeza, es un texto como de consulta permanente. El otro libro es el de Blackster, aunque no lo tenemos completo, pero vamos a usar varios capítulos de este. Es un texto súper sencillo, pero que les permite ir pensando, no sé qué tema de investigación voy a hacer, y es como hacer ejercicios para ir pensando cómo hacerlo. Tiene ejemplitos, es bien tipo manual. El de Baeza, el de Blackster, Hughes y Tide, y el de Hernández Sampieri, también ese es otro texto básico de consulta, que en el fondo son tipo manuales. Ustedes tienen una duda sobre una metodología y van al texto. Y el otro texto que podría ser como tipo manual, si es que van a trabajar con etnografía digital, podría ser el de Pinkhorst, Postil, etc. Etnografía digital, principios y práctica. Vamos a leer, la idea es que todos se lean el capítulo 1, que explica qué es lo que es la etnografía virtual, pero si alguien trabaja con etnografía virtual, este también sería un texto, un manual de consulta permanente. Después tenemos más abajo, bueno, todos estos textos van a estar en versión digital. Araceli, dijiste en el Teams, ¿no? En Teams, sí. Recuerden, chicos, que todas las cosas que son muy pesadas las vamos a subir a Teams por el tema del espacio del Canvas. Entonces, la bibliografía la vamos a ir subiendo a Teams y también va a estar en el repositorio de Infoa. Ya. Y Canvas va a tener como el vínculo nomás. Ya. Y vamos a poner clase a clase algunos textos específicos, algunos capítulos específicos, para que la idea es que eso ustedes lo lean antes de clase, de manera que en el minuto que tienen que hacer el ejercicio ya tienen una orientación de cómo ir haciendo las cosas, ¿ya? Y hay una bibliografía complementaria, pero esa no la tenemos online, por lo tanto, por eso preferimos privilegiar la bibliografía online. Ya, y la planificación, entonces. ¿Alguna duda respecto de la bibliografía? Bueno, son casi todos textos que ustedes ya más o menos conocen. Ya sé que pasaron un método hace harto tiempo, pero Sampieri era la Biblia de metodología de segundo, así que deben conocerlo. Y Baeza igual. Todos los que alguna vez fueron a preguntar, siempre les recomendé ese libro, así que igual no son cosas tan alejadas de su zona de confort. Ya. Entonces, ¿seguimos? Sí. ¿La planificación? Sí. ¿Quieres presentarla tú, Araceli? Bueno, la primera semana, que sería esta, la de hoy, 7 de septiembre, la presentación de la asignatura y la revisión del sílabus, que es lo que estamos trabajando ahora. Además, les vamos a dejar abierto en Canvas un foro de presentación. La idea de este foro de presentación es que ustedes ahí, bueno, se presenten con la profesora Heidi, conmigo, cuenten un poco cuál es su sistema de investigación, que igual nos digan, por ejemplo, qué metodologías de prepráctica eligieron, cómo piensan abordarla un poco, o sea, como un resumen un poco de cuáles son como las expectativas que ustedes tienen durante este semestre con el ramo, cómo esperan realizarlo y además que se presenten, porque yo conozco a casi todos, pero no todos los que están en este curso. Sí. Y la profesora Heidi no conoce a ninguno, así que igual hay que darle la bienvenida a ella.
La próxima clase, que sería el 14, vamos a partir ya oficialmente como con clases per se, y partiríamos con una introducción a la investigación. Ese sería, recuerden, los primeros 40 minutos de clase. Y luego después pasamos a la parte que es la parte que tiene que ver con las clases prácticas, y hacemos un trabajo grupal, y sería la primera tarea, la tarea 1. Para la próxima semana tienen que traer, ojo que aquí toda la planificación está en las lecturas, tienen que traer leído la lectura de Blackster, el capítulo 1. ¿Ya? Después, la semana siguiente, vamos a trabajar lo que es el planteamiento del problema. La clase teórica, y en la clase práctica vamos a hacer trabajo grupal, y vamos a tener la tarea número 2. Todo esto en base a, y vamos a trabajar con el capítulo de Blackster, el capítulo 2. ¿Ya? Luego, la clase 4, que sería el 28, vamos a tener la revisión bibliográfica. Recuerden que ahora en septiembre tenemos un break. Recuerden que tenemos vacaciones entre medio, ¿eh? Así como no es como el semestre pasado, que era como todo de corrido. Ahora tenemos como break. Tenemos uno... Ahí a continuación, el primer receso. Claro. Sí, es en octubre. Sí. En octubre, pero en septiembre igual tenemos uno que es el del 17, el del 18 creo, ¿no? No sé qué día cae. El 17 es... jueves. No, alcanzamos a tener clase. Sí. Alcanzamos a tener clase, jodido. El 18 es viernes, el 18 es viernes. Entonces tenemos clase esa semana nosotros. Sí, están jodidos. No van a poder salir a ningún lado. Claro, la semana 4 sería la revisión bibliográfica, y vamos a trabajar con lo que son los antecedentes teóricos y los antecedentes empíricos. Esta división que se hace, y además en la clase práctica vamos a tener la tarea número 3, y todo esto va a ser en base al capítulo de Baeza, capítulo 1. ¿Por qué les pusimos ahí las lecturas? Para que recuerden que para ese trabajo práctico tienen que traer esas lecturas ya leídas, ¿ya? La semana 5 van a tener un curso súper entretenido de Atlas T. Para los que no lo conozcan, es un sistema, es un programa, un software de análisis de texto, ¿ya? Vamos a hacer como una introducción para que aprendan más que nada a utilizarlo, para que aprendan a ocupar la capacidad de orden que tiene, para generar familias, para que de una u otra forma, igual el uso de software no es obligatorio, pero siempre es bueno saber ocuparlo, nunca está de más. Y o sea, vamos a trabajar con la lectura de Atlas T, de tutoriales. Sí, piensen lo que el Atlas T es un plus, porque les permite trabajar, sistematizar la bibliografía, pero esa misma metodología que aprendan para sistematizar la bibliografía les puede servir, les va a servir después para sistematizar las entrevistas o focus group. En el fondo es una herramienta de trabajo que les permite, es un plus para su currículum, porque no cualquiera tampoco maneja los software. Y ahí tendríamos nuestro primer receso, que sería del 13 al 16. Pero no se la van a llevar pelada porque tienen que preparar una tarea. Sí, yo quería hacer un comentario. Los recesos los fijó la universidad este semestre, a propósito de, digamos, de la experiencia del primer semestre online, como del estrés de estar trabajando online, qué sé yo. Entonces, es un receso de las clases. Sin embargo, en el fondo no son vacaciones, sino que son un momento para que ustedes avancen en sus trabajos, avancen en sus lecturas, y en este caso específico, como en la clase número 5 no tenemos una tarea, la pasamos para el receso. Que también la tarea son cosas chiquititas, no piensen que es un tremendo trabajo, sino que me parece que ahí dejamos, no sé si revisar un punteo del proyecto o a escribir qué es lo que quieren hacer de la investigación en 250 palabras. O sea, son pequeñas tareas, pero son ejercicios que les van a permitir a ustedes ir pensando y su investigación, ir delimitando, ir discutiendo con los compañeros qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Claro. Luego volveríamos otra vez a clases con la clase 6, que sería diseño metodológico y plan de trabajo. Y en la clase práctica tendríamos el trabajo grupal y la tarea número 5. Si se dan cuenta, todas las clases prácticas
prácticas son trabajos grupales porque los vamos a separar en grupos y ahí, como decía la metodología, y ahí ustedes van a ir trabajando. Y para esa clase número 6 tienen que haber leído Blackstep capítulo 3 y Pink capítulo 1. Luego vendría la recolección de información en la clase 7, técnicas e instrumentos, y en la clase práctica vamos a dar como un vuelco y ya no vamos a seguir trabajando en el diseño de proyectos, sino que como ya van a llevar como un tiempito en sus preprácticas o trabajando en lo que sea que se haya insertado cada uno de ustedes, vamos a tener como un taller como a nivel de curso sobre cómo está haciendo el proceso de la prepráctica, su instalación, cómo se han sentido, qué es lo que están haciendo, se logran o no se logran las cosas que ustedes querían, un poco para conocer, para que nos retroalimentemos todos para saber cómo están viviendo un poco este proceso de prepráctica y además para conocer como su plan de trabajo, ¿ya? Y para esa clase hay que leer Blackstep capítulo 6, ¿ya? Una acotación ahí para... la idea entonces es que ahí es un poquito como que conversemos y evaluar en qué están en la prepráctica. Y el plan de trabajo, en el caso de la prepráctica, ese plan de trabajo que van a tener que entregar es en el semestre, en este semestre, o sea, cuál es la planificación que tienen en la prepráctica para este semestre, o sea, de aquí a enero, qué es lo que van a hacer, ese es el plan de trabajo, que puede ser un plan de trabajo, claro, que puede ser un plan de trabajo que tiene que ver con el avance en su proyecto individual, o que es un plan de trabajo que está asociado a la investigación de un académico que ustedes van a trabajar o a la institución en la que se van a insertar, ¿ya? Claro, esto generalmente igual siempre se da al principio porque dicen ya, en este semestre queremos que, no sé, pues queremos que este proyecto, o no sé, pues esta encuesta que se hizo a 200 casas quede sistematizada. Queremos que la pase todo a un Excel. Por ejemplo, eso es como una prepráctica más o menos típica en una institución. Entonces ustedes van a tener que tener un plan de trabajo de cómo es que van a hacer el proceso de juntar todas esas entrevistas o esas encuestas y sistematizarlas y pasarlas al Excel. Van a tener como un paso a paso y cómo van a distribuir el tiempo. Eso es principalmente. Y de ahí vendríamos con la presentación de los avances de diseño e investigación, que era la evaluación que estaba antes, ahí que decía que ustedes tienen que inscribirse, parte en la clase 8, y en el calendario de Canvas tienen que inscribirse y van a ser 4 alumnos por clase. O sea, va a estar el 8, la clase 8 y la clase 9, o sea, el 2 de noviembre y el 9 de noviembre, después va a haber otro receso, que va a ser como... Súbelo un poquito porque justo queda ahí en la pantalla, entonces no se ve bien. Si puedes subirlo un poquito la pantalla compartida, por favor. ¿Subirla cómo? El texto, que lo pongas más arriba, o sea, como que se vea... ¿Más grande? No, más que lo subas a la parte de arriba de la página, porque me aparece este menú que me imagino que le aparece al resto también. Eso. Entonces queda tapado para que tengan la visión de las 4 sesiones y el receso entre medio. Claro, están las 4 sesiones y ahí estaría el receso que es del 16 de noviembre al 20 de noviembre, que es una semanita, y después volveríamos con otras 2 sesiones de lo mismo, que sería presentación y avance, diseño e investigación. La idea, chicos, es que en estas 4 sesiones ustedes estén presentes para que puedan escuchar y puedan participar de lo que presentan sus compañeros. No es como que ustedes presenten y se olvidan. La idea es que estemos todos porque de una u otra forma escuchar lo que está haciendo cada uno o cada pareja va a servir para retroalimentar como las dudas o las consultas que pueda tener otro. Igual nosotros vamos a estar siempre acompañando las sesiones, pero es importante en ese sentido que ustedes escuchen, aprendan a escucharse uno a lo otro y como las perspectivas de investigación que tienen, porque igual les puede ir dando luces a ustedes de a lo mejor qué les falta, qué les sobra, alguna duda que quede por ahí dando vuelta. Sí, y generalmente en el fondo las dificultades o los desafíos que se presentan cuando uno está definiendo una investigación, puede ser que los temas sean distintos, pero las problemáticas que van a ir enfrentando son similares. Entonces siempre la experiencia de otro les sirve a ustedes como un aprendizaje. Y también tienen que pensar que uno no
no diseña una investigación a partir de la nada, sino que diseña una investigación a partir de lo que va conociendo de la realidad, de lo que va leyendo, de lo que otros hacen. Entonces, ver cómo otros hacen una investigación, qué metodologías usan, cómo lo planifican, en qué momento, es ilustrativo, pero ustedes dicen, ah, mira, esto me puede servir, ah, mira qué interesante, puedo hacer algo parecido. Entonces, siempre tienen que pensarlo como un proceso de aprendizaje. Y ahí otra cosa que quería decirles es que tienen que pensar que los diseños cambian. Entonces, ustedes van a presentar algo y seguramente eso quizás se va a modificar, pero la gracia es que vayan haciendo el proceso, vayan pensándolo. Entonces, no importa que algo cambie, pero ustedes ya estaban más o menos organizados para algo. O sea, siempre hay que tener, sobre todo en investigación cualitativa, hay que tener flexibilidad y el proceso, uno empieza con una pregunta y generalmente esa pregunta va cambiando a medida que uno se va adentrando. Entonces, también es interesante ver eso en las investigaciones de otros, porque cuando uno lee una investigación, lo que ve es el resultado final. Muchas veces cuando se escribe se omite cuáles fueron las dificultades que se enfrentaron y cómo lo solucionaron. Entonces, el proceso de investigación queda escondido. Entonces, en ese sentido, el énfasis en este módulo está puesto en el proceso de manera de ir viendo eso para que aprendan en ese proceso. ¿Ya? Araceli, ¿sigo si quieres? No sé. Bueno. Ya, y entonces después de las presentaciones, que podría ser, no sé, si son de a dos, quizás menos, pero bueno, ahí tenemos que ver. La idea es que ustedes se inscriban en esas 4 sesiones. Una vez que tengan definido si van a hacer su diseño de investigación de manera individual o grupal, o sea, en pareja o individual. Entonces, el calendario se va a estar en Canvas para que se inscriban. Y lo ideal es que tengamos esa visión cuanto antes, ¿ya? Ya, para la sesión 12 está programado trabajo de campo, registro, sistematización, y ahí tendríamos, en la segunda parte práctica, tendríamos una nueva revisión de cómo van en el proceso de prepráctica, ¿ya? Y ahí tenemos un texto de Taylor y Bodgan, el capítulo 3, que tiene que ver con trabajo campo, registro y sistematización, si no me equivoco. Después el 13, tenemos programado un seminario de lectura sobre ética en la investigación antropológica, aplicada a su diseño de investigación. Y en la segunda parte, en el bloque práctico, ahí Araceli les haría un taller de formulación de proyectos sociales. Y la lectura, que es el Código de Ética del Colegio de Antropólogos y Gazzotti 2004, es para el seminario de lectura, que entonces vamos a leer, la idea es que lleguen con esos textos leídos y los discutamos y entonces veamos cómo eso se aplica a las investigaciones que ustedes van a diseñar. La sesión 14, Ética de la Investigación, tenemos programado invitar a una profesora, se me olvidó el nombre, bueno, pero todavía eso está por confirmarse, si no, ahí podemos adaptarlo y profundizar en alguna otra cosa. Y la sesión 15, tenemos análisis de información, triangulación y presentación de resultados, trabajo grupal, el taller de prepráctica, y ahí es como el cierre de la prepráctica un poquito, porque la tarea va a ser en el fondo que trabajemos en la preparación del informe ejecutivo de prepráctica, ¿ya? No es para entregarlo en ese minuto, claro, ahí está puesto como tarea número 6, pero no es para que lo entreguen al final de la clase, sino que la fecha está puesta, ahora se me olvidó, la pusimos arriba. Pero en el fondo, si se fijan ustedes, todos estos trabajos metodológicos, la idea es ir haciendo los ejercicios de manera conjunta, en grupos, luego en plenario y con la guía de nosotras dos, ¿ya? De manera que no sea un trabajo solitario. Ustedes tienen que hacer un trabajo de lectura en solitario y
y avanzar, digamos, en el término de definir su problemática, pero en términos de conversar cómo lo van haciendo, la idea es que sea un proceso acompañado. Entonces, un poquito quería yo decirles que en el fondo este módulo está pensado como un acompañamiento a los procesos de trabajo, de investigación que empiezan a desarrollar. ¿Qué más nos queda entonces, Araceli? Estamos ya. Entonces, aquí tenemos los cupos de prepráctica en investigaciones y proyectos docentes de la universidad. Están el proyecto de la profesora Andrea Aravena, ya me confirmó ella en la mañana 3 alumnas y un alumno, 3 y 1 son, pero ella dijo que si había alguien que le interesaba y que no tiene lugar, ella podría ampliar los cupos, ¿ya? Después está el Laboratorio de Etnografía Audiovisual Alejandro Calavería y el Araceli, que están ahí, tenemos 2 cupos y un tercero si es que abajo ya están... hay 3. ¿Ya hay 3? Ya hay 3. Hay 3 personas ya inscritas. Sí, sí, y si alguien más está interesado, tendría que mandar un correo informando como su interés y cómo podría vincularlo con el laboratorio. Ya. Después está el proyecto Colabora, Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, es un interdisciplinario para la virtualización de asignaturas de antropología física. Ahí es un cupo para ciencias sociales, ahí tienen que hablar con la profesora Josefina Urrea. Después está el proyecto Explora, Educación Infantil para la elaboración de las historias e identidades de Taltal y Paposo, que es un proyecto también con la profesora Josefina Urrea, un cupo para ciencias sociales. Después está Familia en tiempos de COVID-19, experiencias, desafíos y respuestas de la familia en contexto de desigualdad social, con la profesora Daniela Leighton. Ahí son también un cupo para la mención social, no para física. Después está, este proyecto es un proyecto que está en formulación, que es un proyecto mío, Fondesit de Iniciación, Construcción de Subjetividades Feministas en Profesoras. En el fondo ahí sería acompañarme en el proceso de formulación del proyecto. Yo ya tengo armado algunas cosas, pero sería más que nada que es el estado del arte. Ahí puede ser 1 o 2 personas. El otro es políticas, currículum, información docente en perspectiva de género, prácticas pedagógicas en establecimientos educacionales de las comunas de Concepción y Los Ángeles. Este proyecto es de la profesora Rosy María Vallejos, de la Facultad de Educación. Ella dijo que podía tener 2 o 3 cupos, que la contactaran. Después está Ciencia de los Estudios Criminológicos, Comportamiento Criminal, proyecto de investigación sobre el desistimiento de la conducta criminal. Esto es antropología física. Después está el proyecto multidisciplinario UDIT, condiciones de vida, salud y ecología de los trabajadores manuales del Golfo, también eso es física. Y este es de social. Fondesit regular, dispositivos de acogida como plataformas de aprendizaje expansivo, una aproximación etnográfica formativa en entornos educativos por estudiantes de origen extranjero con el profesor Ramiro Catalán. Son 2 cupos para la mención social. Presentación de patologías en sociedad precolonial penquista, ST física. En total tendríamos como 13 cupos, de 13 a 16 cupos para la mención social. Entonces esto es lo que sería importante que ustedes revisaran y conversaran con las y los académicos para ver si les interesa trabajar en esto. Aquí le pusimos procedimiento, contactarse directamente al docente, indicar los motivos de su interés, fecha límite para formalizar la modalidad de prepráctica con entrega de la ficha de inscripción de prepráctica vía Canvas el 5 de octubre. En el fondo, eso entonces, es lo que preguntaba Rodrigo en delante. Cuando claro, preguntó que si tenían que entregarnos algún documento, tienen hasta el 5 de octubre para entregarnos esta ficha de inscripción a la prepráctica. Sí, y acá abajo había unos detalles del proyecto, Araceli, que... sí, antes sí, Heidi, lo que pasa es que al igual que tú, Heidi, este semestre igual se incorporó el profesor Ramiro, así que a lo mejor a usted no le suena, pero él también es un docente de antropología que se incorporó este semestre y que también dio cupos para un proyecto. Entonces aquí está su correo y en el fondo, así a alguno le interesa esto que tiene que ver con educación,
también lo aprovecha de conocer. ¿Hay alguien que levantó la manito? El José. Sí. Solo una acotación. El profesor Ramiro Catanal trabaja en temas de etnografía y interculturalidad. Ahí para que tengan una aproximación. José Antonio, ¿quiere preguntar algo? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, José. La verdad, consulto por el proyecto que está presentando usted, profesora Heidi. Ya. Si este se desarrolla como solo en lo metodológico y si también es de carácter separatista. ¿Cómo? No te Que escuché si bien, esta, que si la investigación, o sea, el proyecto que usted está presentando se desenvuelve solo en lo metodológico y si también es de carácter separatista. ¿Separatista en qué sentido? Perdón, ¿te puedes explayar un poquito? Separatista en el sentido que como se desenvuelve en el ámbito feminista, que si es un trabajo que quiere realizar como exclusivamente con mujeres. Ah, ya. A ver, metodológico, lo que yo voy a hacer es armar el diseño de investigación. Entonces, lo que yo quiero hacer es que si hay estudiantes que quieren trabajar conmigo, es que trabajemos en la revisión, en armar el estado del arte, en la revisión. Yo tengo el marco teórico más o menos armado, entonces en el fondo es compartirles cómo voy a hacer el diseño que tengo pensado, el marco teórico, y lo que me falta entonces es armar el estado del arte. Y eso es lo que tendríamos que trabajar en conjunto. Entonces, eso sería. Y ese proyecto yo no lo he presentado, entonces es en el fondo que tengan la experiencia conmigo de trabajar en un proyecto de investigación, de armar un proyecto de investigación. Es como lo que ustedes van a hacer su diseño, pero en este caso estoy armando aquí yo el diseño para presentarlo a concurso a fondos. Y respecto al concepto separatista, primero que nada, los feminismos son diversos. Yo estoy interesada en profesoras mujeres que expresen interés en la equidad de género y que se pueden declarar feministas o no. Entonces, mi definición de feminismo es bastante amplia, por decirlo así. Y si hay algún hombre que quiere trabajar en este tema, bienvenido. No, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, no tengo problema. Es un tema de interés, digamos, por el tema. Lo que sí es que a mí, digamos, lo que me interesa son las historias de mujeres. Eso. Ok, muchas gracias. Ya, entonces teníamos aquí, porque aquí cada profesor, algunos académicos señalaron fechas para que se contacten. La profesora Andrea Cadena dijo antes del 24 de septiembre. Lo del laboratorio de etnografía es lo que decía un poco que si alguien tiene un proyecto acabado, puede presentar todavía con etnografía. Y este interdisciplinario es como los detalles que me dieron algunos profesores algunos profesores dieron más detalles de su proyecto. Por ejemplo, en este dice analizar información, entre ellas algunas entrevistas de focus group en el proyecto Explora de Educación Infantil, que está terminado. Entonces, aquí tienen que terminar antes de diciembre, entonces este proyecto está marcado en la educación, en particular en la adecuación de contenidos curriculares a contextos locales. Entonces, tienen que hacer análisis de datos que ya tomaron. El proyecto está terminado, pero tienen que hacer una publicación, entonces tienen que hacer análisis de datos. Después, el de familia en tiempo de COVID, antes del 14 de septiembre, tienen que contactarse con la profesora Daniela Leighton, indicando los motivos de su interés en participar en el proyecto. De ahí, en el fondo, es el mío, yo le puse fecha hasta el 25 de septiembre, indicando los motivos de su interés en participar en el proyecto y adjuntar CV resumido de una página. Como no los conozco, entonces me gustaría saber un poquito más de ustedes cuando se presenten, digamos, si quieren trabajar conmigo. ¿Ya? Después, políticas, currículum, información docente.
Araceli, si puedes, porque yo no puedo mover esto, ¿cierto? Ah, ya. Ahí, ¿qué le agregaron? Están en la primera etapa de levantamiento. Ah, este es el De Ramiro. Espérate. No, este es el de la profesora Rosemary. Sí, no, me faltó y se me fue ponerle. Políticas, currículum y formación docente. Este es de la profesora de educación. Dice un proyecto multidisciplinario, una investigación mixta. En la primera etapa de levantamiento, están en la primera etapa de levantamiento de información correspondiente a la aplicación de una encuesta. Entonces dice, a grandes rasgos necesitaríamos actualización del marco teórico, transcripción de entrevistas, colaboración en el procesamiento de datos. Es que nos quedó cortado aquí. Algo pasó. Ya. Encargada de proyectos es la profesora. No sé, algo se nos borró ahí, Araceli. De ahí lo podemos corregir para que quede completo. Pero esa es la profesora. No me parece que ella haya puesto plazo de recepción. La idea es que ustedes cuanto antes tengan claridad de qué es lo que quieren hacer, contacten a la persona encargada. Y después hay otro cupo. Araceli, si me puedes subir la pantalla, please. Que es... te fuiste muy arriba. Que es una ONG, entiendo. Alumnos en práctica en antropología que tengan interés en trabajar en distintas áreas de la salud sexual, reproductiva y nacimiento. Equipo multidisciplinario de nativas. Vamos a estar reflexionando su CV académico y una carta en la que nos cuente su interés de participar de este espacio en nuestro correo nativadulas@gmail y consultas. Y ahí son 2 cupos, uno para social y uno para física. Hola. Ay, perdón. Hola. Profe, yo había mandado el correo a ese cupo, para ese cupo. ¿Y tuviste respuesta? Me comunicaban, ¿cómo? Que si tuviste respuesta. Sí, me comunicaba una de las chicas, no me acuerdo cuál era, que lo que ellas buscaban era una persona que estuviera en práctica, no pre-práctica, debido como al manejo de conocimiento de cimentización de datos en general. Entonces, me dijeron que igual enviara mis datos, por si acaso, pero que estaba enfocado más que nada en la práctica. Claro, porque dice alumnos en práctica, sí. Lo incluimos porque no sabíamos. Bueno, entonces depende de la persona, van a evaluar currículum a currículum, ¿no? Claro. Sí, ya. Igual me dijeron que postulara y ahí ellas van a ir evaluando. Ya. Camila, sería importante que les digas también que tiene las fechas que tienes tú, o sea, tendría que eso ser antes del 5 de octubre. Claro, sí. ¿Ya? Sí, ahí estamos en conversación. Perfecto, súper, ya. ¿Dudas sobre las... veamos lo del anexo, Araceli, ¿te parece? O si alguien tiene una pregunta, la puede hacer, no hay problema. Sí, ¿tienen dudas, consultas sobre los proyectos, las opciones? José, toda la mano. Sí, disculpen, otra consulta respecto al proyecto de políticas, currículum y formación docente de prácticas pedagógicas en establecimientos educacionales en las comunas de Concepción y Los Ángeles. De educación, ya. Sí, ese sería todo a través de teletrabajo, ¿cierto? No importaría que nos fuéramos como de las zonas de Concepción y Los Ángeles. ¿Tienen alguna información sobre eso? Tienes que contactar a la profesora, pero yo me imagino que como ya tienen los datos tomados y de las cosas que quieran hacer, yo me imagino que son, pero el detalle no lo tengo. O sea, aparte de lo que estaba ahí abajo que les puse, más que eso no tenemos información. Yo me imagino que puede haber teletrabajo como quizás también otra cosa. Sí, muchas gracias. ¿Más consultas? Yo tengo una consulta. En el caso de trabajar con una institución, me imagino que el requisito será como que la institución tenga una personalidad jurídica. O en el caso, por ejemplo, de querer trabajar con una ONG, que, no sé, por ejemplo, quizás con una organización territorial se podría hacer como
una prepráctica en una organización así? Yo me imagino que en principio, no sé, Araceli, si hay alguna normativa que lo impida, pero en principio yo no le veo ninguna dificultad. Solo que me imagino, Alondra, que ahí quizás es más que tú tendrías que definir bien qué es lo que vas a hacer con la organización y ver qué les interesa a ellos y qué es lo que tú podrías aportar, qué sé yo. Pero en principio yo no veo que haya un problema. No sé, Araceli, si tú tienes mayores antecedentes que ya has hecho antes preprácticas. En general, Alondra, no hay como una exigencia de lo que tú estás diciendo, pero siempre se les recuerda que de una u otra forma consideren que esas 100 horas como que son para que se vean retribuidas de una u otra forma como tu aprendizaje. O sea, si te vas a vincular, por ejemplo, con una ONG que te va a tener las 100 horas, no sé, contando lápices, probablemente no, o sea, nosotros te recomendaríamos que no lo hicieras. No sé si se entiende, pero no hay como una petición expresa que diga que tiene que tener personalidad jurídica o alguna característica tan formal. Ya. Sí, tienen, lo que yo creo que tienen que pensar es qué habilidades van a desarrollar en ese espacio, qué aprendizaje es el que pueden tener, porque podría ser que las habilidades no tengan que ver directamente con, no sé, con el diseño metodológico, pero sí tengan que ver con habilidades profesionales. Entonces, el reconocimiento del terreno podría ser una buena entrada para después hacer una investigación con esa organización de frente para hacer tu memoria de título, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, puede ser una buena, como una inversión, que tú hagas como un primer camino para que hagas un tanteo de a ver si te parece trabajar después con esa organización. Como a modo de ejemplo, les cuento, esto es miles de años atrás, pero cuando yo hice mi práctica profesional, no existía, yo no tenía esta modalidad de prepráctica, pero tenía la práctica profesional. Y yo lo que hice fue trabajar en una ONG de desarrollo que tenían cursos de formación en, por ejemplo, telar mapuche, y trabajé con unas organizaciones de mujeres, y yo era la monitora, o sea, mi trabajo específico era ser monitora para la parte no del telar, sino que la parte organizacional, que era apoyo a la organización. Pero esa no fue mi investigación, sino que ahí yo hice el contacto con la organización, conocí a las mujeres, iba al lugar, a la localidad en que vivían, en una localidad rural, y entonces a través de eso establecí el contacto y después yo diseñé una investigación y fui una semana y estuve alojando en el campo y me quedé en terreno y a partir de eso hice mi investigación. Pero en el fondo no es exactamente en la temática para la cual me contrataron, o sea, en la cual hice la práctica. Entonces pienso que tienen que ver bien ahí las posibilidades como la potencialidad del lugar donde se van a insertar. Entonces puede ser una súper buena instancia trabajar con una organización. Lo que tienen que ver nomás es como qué apoyo tienen ahí. Si tienen algún tipo de apoyo, si la organización, no sé, les facilita algo. Tienen que ver, sí, en el fondo evaluar qué es lo que ustedes estiman mejor en términos de, sí, no sé si de recursos, puede ser de recursos humanos, qué sé yo. Igual, Alondra, yo creo que es importante que, bueno, y esto es para todos, que estén conscientes un poco sobre que igual el lugar donde se inserten sea responsables con ustedes, porque, por ejemplo, yo sé que tú, Alondra, estás aquí en Conce, entonces si tú te insertas en una institución que te dice tienes que salir a terreno a hacer 20 encuestas, no es tan responsable contigo, no sé si se entiende, o sea, igual eso es relevante, en el sentido de que no es necesario que tenga personalidad jurídica, pero sí que sea consciente de como tu integridad física y tu integridad profesional en este caso. ¿Ya? Eso es como lo que yo más recalcaría, porque de una u otra forma las ONG siempre están abiertas a los alumnos generalmente para toda esta situación de práctica y práctica, pero al cambiar un poco la modalidad en la que se está trabajando ahora, no todas las instituciones se pueden adaptar. Entonces lo importante sería y lo relevante sería que ustedes se preocuparan igual de eso.
Evidentemente nosotros igual vamos a tratar de hacerlo dentro de lo que ustedes nos vayan informando, pero que es súper importante eso, un poco que se cuiden ustedes desde la perspectiva sanitaria con todo lo que está pasando y en lo que está pasando en la realidad territorial que cada uno de ustedes esté viviendo, porque yo sé que no todos están en Concepción, entonces hay algunos lugares donde no hay cuarentena y otros que sí, entonces ahí igual la responsabilidad un poco cae en ustedes y en que se cuiden ustedes mismos. Yo igual recalcaría también, reafirmando lo que dice Araceli, de que piensen en su integridad, de que tanteen el terreno si es que tienen contacto con organizaciones o con instituciones, y luego lo podemos conversar, o sea, siéntense con toda la confianza de decirnos, profe, por favor, necesitamos conversar sobre el tema de la práctica, esta es la situación que tenemos, etcétera, etcétera. Si es que nosotros, digamos, los podemos ayudar o las podemos ayudar desde digamos, desde donde nosotros estamos, digamos, sin conocer, digamos, el contexto concreto, pero siéntanse con la confianza o sea, nosotros estamos aquí para eso. Si ustedes tienen dudas y no saben qué hacer, lo podemos conversar, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Chicos, ¿tienen alguna duda más? Para que pasemos a ver la ficha final. Esto es como el último nexo, ya es como lo último del sílabus. Sí, ahí estaríamos. Si hay más dudas, es el momento. Veamos la ficha y ahí... ¿Puedo comentar algo? ¿Quién está ahí? La Paula Castro. ¿Paula? Sí, es que ahora a las 5 con mi compañera y mi compañero que hicimos el contacto con la profe Aravena, tenemos una reunión ahora a las 5, eso quiero avisar. Entonces me voy a retirar de la reunión. Perfecto. Bueno, todo esto va a quedar grabado y está el material disponible, y dudas y consultas las vamos conversando también en el transcurso del semestre y en los talleres que vamos a ir desarrollando, así que no se preocupen. Chao, Paula, que les vaya bien a los que se retiran. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Nos quedaría esto último entonces, que sería, como habíamos dicho, como lo que se les pide a ustedes cuando ya hayan decidido qué opción de modalidad de prepráctica van a tomar, y esto es como la formalidad que va a tener la prepráctica, un poco para orden y para tranquilidad y para que estemos todos claros sobre qué están haciendo. Que sería una ficha que viene su nombre, el número de matrícula y la temática o el área de interés. Después van a tener que seleccionar cuál es la modalidad de prepráctica de estas tres que hemos conversado hasta ahora, que sería la inserción en un proyecto académico, la inserción en una institución o el proyecto de ustedes individual, guiado por nosotros. Seleccionan una de estas tres opciones y en el caso de que sea inserción en un proyecto o inserción en una institución, van a tener que agregar los datos del supervisor, el nombre de la institución, el teléfono o el correo. En el caso de que sea la tercera, vamos a hacer nosotros con la profesora Heidi, así que eso igual podemos anotarlo, pero ya no sabemos nuestros correos, nuestros cargos y nuestros teléfonos, así que no sería algo tan relevante. Y lo importante es esta nota que está acá abajo, que adjuntar una carta, un mail de aceptación en el proyecto o la institución responsable. O sea, si ustedes eligen la opción 2, que es trabajar en una institución, como por ejemplo lo que tú decías recién, Alondra, tendría que venir una cartita o un correo de la persona que vaya a hacer, que es la que te vaya a recibir en esta institución o en esta organización, en esta ONG o lo que sea, que diga que te va a aceptar y que tú vas a hacer tu señora de prepráctica ahí. ¿Ya? Lo mismo con el caso de inserción en proyectos de profesores, de cualquier académico. Que cuando ya lo seleccionen tiene que llegar un correo que diga, ustedes están seleccionados y vamos a trabajar con ustedes estas 100 horas. Ni siquiera es necesario que diga las 100 horas, pero que diga que ustedes están seleccionados y que van a estar vinculados con ellos. Para que tengamos como un respaldo y un orden. ¿Ya? Ya, entonces, preguntas, consultas. Eso sería el sílabus. Sí, y ese es el sílabus.
Si algo les queda en el tintero, lo pueden poner en el foro. Idealmente, les pediría que en el transcurso de esta semana se metieran al foro y se presentaran y pusieran sus temáticas, aunque no estén definidas completamente, pero en el fondo para que empecemos como a pensar, a conversar, y que vayan definiendo como también las modalidades de prepráctica, de manera que después nosotros podamos ir orientándolos. Sí. Y si no hay Chicos, preguntas... ¿les quedó todo claro? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Por mi parte, ¿Hablen ahora o callen para siempre? Por mi parte no hay nada, ninguna duda. Muy por mi bien. parte es lo mismo. Igual agradecerles a ustedes por el espacio y darle la bienvenida a la profe nueva. A la profe Ara ya la conocía y es un agrado tener clases con ella. Y a la profe nueva darle la bienvenida y eso, gracias. poder ir ahí retribuyéndonos el conocimiento. Perfecto, gracias. Chicas y chicos, porque aquí son menos hombres que mujeres, así que chicas y chicos, igual están los correos ahí asociados a los sílabus, se pueden comunicar con cualquiera de nosotras. A la profe Gel la van a seguir viendo porque igual les va a hacer ella antropología aplicada, así que van a seguir en contacto con ella y cualquier duda, consulta, están todos los canales abiertos y estamos atentos. Sí. Recuerden que la próxima semana partimos ya oficialmente con clases para que lleguen con la lectura, por favor. Yo sé que son medios cabeza de pollo, así que yo les voy a subir la bibliografía y les voy a ir mandando toda la semana un recordatorio. Recuerden que esta semana nos toca esta lectura. Y piensen en la lectura. Bueno, los textos no son textos cabezones. Hemos tratado en el fondo de que los textos darle un enfoque práctico, que sea algo que les sirva para ir trabajando y avanzando en su diseño. Así que piénsenlo como algo que les va a ayudar a armar su diseño y orientarlos en su trabajo. Y nada, espero que tengamos un buen semestre y ahí vamos viendo en el camino cómo vamos adaptándonos a cualquier situación que tengamos que enfrentar en conjunto. Y la próxima semana, cuando partamos con los talleres, por favor recuerden traer todo su micrófono, porque como nos vamos a dividir en grupos, la idea es que podamos conversar y ustedes puedan conversar entre ustedes y retroalimentarse de la manera más expedita posible. Así que igual les hago la invitación. Un manos libre sirve, si es que no tienen un micrófono y audífono más pro, manos libres. Están las aplicaciones, está el celular, así que excusas no deberían haber. Todos deberíamos tener acceso. Y quería decirles que lo ideal sería que armaran los grupos antes de la próxima clase. Entonces, no sé, Araceli, ¿cómo lo podemos hacer ahí? Podrían juntarse. Primero deciden si es que van a hacer los diseños de proyectos individual o de a dos. Una vez que tengan ustedes claro eso, armen los grupos considerando de 4 a 5 personas. Claro. Y me lo mandan. Lo pongan ahí, pónganlo ahí en el foro, podrían. Sí, y eso pensé que en el foro, de manera que para la próxima sesión ya tengamos los grupos armados. Ustedes se juntan de acuerdo a sus afinidades, como quieran. Y también podría ser Araceli, que si no están definidos, si el proyecto lo van a hacer individualmente o en dos, tampoco, pero es como decir, no sé, si con la persona que podrían trabajar el diseño, claro, que esté dentro del mismo grupo, aunque no se hayan definido completamente por el diseño en pareja. Pero que tengamos el grupo de trabajo, 4 o 5 personas, de manera que la próxima clase ya podamos tener los grupos armados. Sí, lo importante es que no es necesario que, por ejemplo, si hay algunos que están vinculados con el mismo proyecto, de la misma institución, sean los mismos grupos. Eso lleva a la decisión de ustedes. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Ya? Eso, chicos. Espero que estén bien, que tengan una buena semana. Y bienvenidos a este segundo semestre.
que partió un día después de que terminó el primer semestre. Un poco accidentado, pero bueno, vamos ahí. Por lo menos esta semana no tienen lectura. El más que el sílabus, que en realidad ya lo revisamos completo, pero... quedó esto todo subido. Por si acaso, en el sílabus quedó en Teams y en Canvas. Por si acaso quieren revisar los proyectos con más detenimiento o necesitan los contactos de los profesores, está todo ahí. Ya. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Ya. Chao, que estén bien. Gracias. Vale, profe, gracias. Saludos para Ya. todos. Muchas gracias, Chao. que tengan buena semana.